Si Dios realmente es amor, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué mueren niños de hambre? Personas inocentes son aplastadas por las guerras y las injusticias continúan ocurriendo todos los días, sin que el cielo se mueva. Esta es la pregunta que muchos evitan, pero que todos en algún momento sienten latir profundamente en su alma. Y hoy usted enfrentará esta pregunta de frente, porque tal vez lo que siempre le han enseñado sobre la fe, la bondad y la divinidad nunca ha tenido sentido. Durante siglos, los templos y las religiones han prometido que Dios es justo y misericordioso, pero la realidad es implacable. El dolor, el sufrimiento, la miseria, todo sigue ocurriendo con la misma intensidad. Si Dios puede intervenir, pero no lo hace, entonces es indiferente. Si no puede, entonces no es omnipotente. Y si no es ni bueno ni poderoso, ¿qué queda de la idea de Dios? Las respuestas prefabricadas intentan salvar la brecha. Es el libre albedrío. Es una prueba de fe. Es parte de un plan divino. Pero eso explica realmente el sufrimiento de aquellos que nunca tuvieron elección. ¿Qué plan justificaría la tortura de un bebé? La agonía de una madre que entierra a su hijo o el silencio ante la muerte sin esperanza de millones de personas. La verdad puede ser más simple y más dura. Quizás no haya ningún plan. Quizás la vida sea solo el frío resultado de la naturaleza, el azar, el tiempo y el sufrimiento sea solo el reflejo inevitable de un universo que no siente, no juzga y no perdona. Pero, ¿y si en lugar de esperar respuestas del cielo miráramos el dolor con otros ojos? ¿Y si la verdadera liberación residiera precisamente en aceptar que nadie vendrá a salvarnos y que cambiar el mundo solo depende de nosotros? Las religiones siempre han convertido el dolor en una herramienta de control. Sufre en silencio, es una prueba, aguanta, es por un bien mayor. Pero detrás de este discurso se esconde una antigua perversidad, culpar a quienes sufren por no creer lo suficiente. La víctima se convierte en la culpable y la fe, en lugar de sanar, se convierte en una carga. Mientras millones de personas lloran esperando un milagro, los líderes religiosos construyen imperios sobre las esperanzas de los demás. Prometen paraísos inalcanzables. Venden la salvación y siembran el miedo. Es el único negocio del mundo en el que se paga ahora y la entrega nunca llega, porque solo se garantiza después de la muerte. Si Dios fuera justo, crearía seres, sabiendo que muchos estarían condenados al dolor eterno. ¿Qué tipo de amor permitiría tanto sufrimiento solo para demostrar lealtad? Es como un médico que ve agonizar a un paciente y decide no actuar, llamándolo lección espiritual. La explicación racional es incómoda, pero inevitable. No hay médico ni protector invisible. Solo hay un mundo que sigue su curso indiferente a lo que sentimos. El sufrimiento no es ni un castigo ni una prueba. Es simplemente lo que ocurre cuando nadie está al mando. Y ahora quiero proponer un reto. Escribe la frase, si Dios permite el sufrimiento, no existe en los comentarios. Veamos cuántos tienen el valor de afrontar esta contradicción sin temor al juicio. Hay una contradicción que ningún teólogo puede resolver. ¿Cómo conciliar la imagen de un Dios amoroso con el sufrimiento que llena el mundo? Esta es la herida abierta de la fe, el problema del mal. Desde la antigüedad sabios y creyentes han tratado de explicarlo, pero todas las respuestas acaban chocando con el mismo muro. O Dios no es bueno, o no es poderoso, o simplemente no existe. Muchos dicen que el dolor sirve para fortalecer el espíritu. Pero un padre amoroso dejaría que su hijo viviera horrores para enseñarle una lección. ¿Llamarías a eso amor o crueldad? En el ámbito humano, eso sería un crimen. En el ámbito religioso, es reverencia. La fe, por miedo, termina transformando lo absurdo en virtud. Otros afirman que el sufrimiento es una consecuencia del libre albedrío. Pero, ¿qué hay de los desastres naturales? ¿Qué libertad tiene un niño ante un terremoto, una enfermedad o un bombardeo? Si el sufrimiento no elige quién cree y quién no, ¿qué tipo de plan justo sería ese? El mundo no funciona como promete un libro sagrado. Sigue sus propias leyes, físicas, biológicas, caóticas. El dolor no se distribuye por justicia, sino por casualidad. Esto es lo que hace que la realidad sea tan difícil de aceptar. Es indiferente a las oraciones. Y aquí está la pregunta que muchos evitan. Si el universo ya nos muestra que no hay un orden moral detrás de los acontecimientos, ¿por qué seguimos insistiendo en que hay un Dios que lo controla todo?
El miedo a la verdad es quizás el fundamento más sólido de la fe. Los seres humanos temen el vacío, la muerte, el desconocimiento y por eso crean una presencia que llena el silencio. Dios en muchas formas es la respuesta emocional al pánico de existir en un universo sin garantías. Y cada civilización dio forma a su divinidad para dar sentido al dolor. Egipcios, griegos, nórdicos, aztecas, todos creían en dioses que juzgaban, castigaban y recompensaban. Todos adoraban fervientemente y todos desaparecieron engullidos por el tiempo. La historia de los dioses es la historia del olvido. Hoy en día consideramos estos cultos antiguos como leyendas, pero ¿y si dentro de unos siglos ellos ven nuestra fe de la misma manera? ¿Y si el Dios actual es solo otro capítulo más en la larga lista de creaciones humanas para evitar la desesperación? En esencia, nada ha cambiado. El hambre sigue devorando a los inocentes. Las guerras continúan. Las oraciones resuenan en el vacío. El sufrimiento no disminuye con más fe, quizás porque nunca ha habido nadie escuchando. Y esa es la pregunta que queda en el aire, la que abre la siguiente parte de este viaje. Si todos los dioses murieran un día, ¿qué nos hace creer que el nuestro será diferente? Muchos afirman que Dios es necesario para dar sentido a la vida, pero cuando miramos el mundo real, esa idea se desmorona. Curiosamente, las sociedades menos religiosas son las que tienen los niveles más altos de bienestar, igualdad y respeto por la vida humana. Mientras tanto, los países impregnados de fe suelen vivir en la pobreza, la corrupción y la violencia. Si Dios fuera la base de la moralidad, el escenario sería el contrario. La verdad es que la moralidad no nació de la religión, sino de la convivencia. Antes de que existieran los mandamientos o los libros sagrados, las personas ya habían creado normas de solidaridad y empatía para sobrevivir. La capacidad de sentir por los demás es biológica, no divina. Es un instinto de la especie, no de obediencia. Aún así, las religiones se apropiaron de la moralidad como si fueran sus creadoras, pero basta con abrir sus textos sagrados para ver lo contrario. Genocidio, esclavitud, sometimiento de las mujeres, intolerancia hacia quienes piensan diferente. Si la voluntad de Dios fuera ley, seguiríamos viviendo en la barbarie. El sufrimiento humano, lejos de ser aliviado por la fe, a menudo se ve agravado por ella. Guerras santas, persecuciones, torturas en nombre de la pureza. ¿Cuántas vidas se han perdido en defensa del amor divino? La fe, que promete consuelo, se convierte a menudo en un instrumento de dolor. Y surge la pregunta inevitable. Si la fe ha servido tan a menudo para justificar el sufrimiento, ¿por qué seguimos insistiendo en verla como un remedio y no como parte de la enfermedad? Los momentos más oscuros de la humanidad siempre han revelado la misma ausencia, la de cualquier intervención divina: guerras mundiales, holocaustos, epidemias. Millones de personas clamaron por ayuda y el cielo permaneció en silencio. Ni una voz, ni una señal, ni un milagro. El mundo siguió el curso despiadado de la propia naturaleza. Algunos dicen que Dios actúa a través de las personas, pero eso no prueba la existencia de Dios, sino el poder de la acción humana. Fueron los médicos, los científicos, los voluntarios y personas anónimas quienes se enfrentaron al caos y salvaron vidas. Fueron manos humanas las que curaron las heridas, no manos invisibles. Cuando quitamos a Dios de la ecuación, el mundo comienza a tener sentido. El dolor no es una prueba, es una consecuencia. El caos no es un castigo, es un resultado. Y en esta fría lógica encontramos algo paradójico. Al aceptar que no hay nadie que nos cuide, descubrimos que somos totalmente responsables de nosotros mismos. La fe entonces puede convertirse en una trampa emocional. Millones de personas esperan un milagro mientras el tiempo pasa. Rezan por la justicia en lugar de luchar por ella y así en nombre de la esperanza se conforman con el dolor. Y aquí comienza una nueva provocación. No es la creencia en Dios. De hecho, la forma más sofisticada de escapar de la responsabilidad que siempre ha sido nuestra. Las personas religiosas suelen decir que sin Dios no hay esperanza, pero la verdadera esperanza nunca ha venido de promesas invisibles, sino del valor humano para afrontar lo imposible. Fue la mente humana la que creó las vacunas, construyó puentes, descifró las estrellas. Ninguno de estos avances vino del cielo, sino del sudor, el dolor y la persistencia. La fe,
Contrariamente a lo que muchos creen, a menudo actúa como un freno. ¿Cuántos descubrimientos han sido censurados por contradecir el dogma? ¿Cuántos pensadores han sido perseguidos por atreverse a pensar de forma diferente? La historia está llena de nombres que han sido quemados, silenciados o condenados en nombre de Dios. Incluso hoy en el siglo XXI seguimos viendo cómo se utiliza la religión como escudo para el prejuicio y la represión. La gente habla de amor, pero practica el miedo. Defienden la pureza, pero alimentan la culpa. Y mientras tanto, millones de personas siguen creyendo que su dolor tiene un propósito mayor, un propósito que nunca llega. Si existiera un Dios amoroso, no necesitaría templos lujosos ni poderosos intermediarios para demostrar su presencia. Bastaría con evitar una injusticia, salvar una vida inocente, acallar un grito de desesperación, pero eso nunca ha sucedido. Y tal vez este silencio que muchos llaman misterio sea en realidad solo el eco de la ausencia. A lo largo de los siglos, los teólogos han intentado justificar este silencio con palabras sofisticadas. Dicen que los caminos de Dios son inescrutables, que su lógica es superior a la lógica humana. Pero en el fondo, estas frases no explican nada, solo son formas elegantes de dejar la pregunta sin respuesta. La verdad histórica es simple. Todas las religiones que han existido creían tener la verdad absoluta. Todas prometían la salvación y todas cayeron. Los dioses egipcios, griegos, romanos y nórdicos eran absolutos en su época. Hoy en día son solo mitos, recuerdos de una fe que alguna vez fue certeza. Incluso ante el sufrimiento, la fe encuentra la manera de protegerse. Cuanto más sangra el mundo, más dicen los fieles que es necesario creer. El dolor, en lugar de destruir la creencia, la fortalece. Es el círculo perfecto de la sumisión. El sufrimiento alimenta la fe, y la fe justifica el sufrimiento. Pero hay un número creciente de personas que están empezando a romper este ciclo. Se dan cuenta de que no necesitan a Dios para ser buenos, empáticos o justos, que la ética no depende del miedo al infierno, sino de la conciencia de que cada vida importa. Y aquí surge una pregunta inevitable. Si todos los dioses del pasado han muerto y la humanidad ha seguido adelante, ¿qué nos impide realmente aceptar que el actual también tiene los días contados? Algunos dicen que el Dios actual es diferente, que es eterno, perfecto e incuestionable, pero este mismo discurso ha sido repetido por todas las civilizaciones anteriores. Cada pueblo creía haber encontrado la verdad absoluta hasta que el tiempo demostró que estaban equivocados. Ningún Dios es derrotado, solo se desvanece cuando deja de tener sentido. La fe sobrevive mientras se la nutra. Sin templos, sin líderes, sin rituales se disuelve. Esto revela una fragilidad que pocos perciben. Lo divino depende de lo humano para existir. Si Dios fuera real, no necesitaría ser recordado todos los domingos. Si fuera omnipresente, no necesitaría propaganda. Cuando miramos de cerca, nos damos cuenta de algo desconcertante. Dios es el espejo de nuestras necesidades. Inventamos un padre cuando tememos el abandono, una madre celestial cuando nos sentimos solos, un juez divino cuando el mundo nos parece injusto. El Creador en el fondo, puede ser solo un reflejo de lo que más nos falta. Y el sufrimiento, que debería ser la prueba más clara de la ausencia divina, acaba revelando lo contrario. No es Dios quien da forma a los seres humanos, sino el miedo humano el que da forma a Dios. Creamos lo invisible para no enfrentarnos a lo absurdo de la realidad. Y la pregunta sigue siendo, ¿defendemos nuestra fe por convicción o por miedo a lo que encontraremos si desaparece? Las ruinas esparcidas por todo el mundo son testigos silenciosos de una fe que en su día fue absoluta. Templos derruidos, altares vacíos, dioses olvidados. Todos ellos fueron adorados en su día con el mismo fervor con el que ahora se adora al actual. El tiempo es el mayor enemigo de la eternidad prometida. La religión vive un ciclo predecible. Nace del miedo, crece con la esperanza y muere con el conocimiento. Cuando los seres humanos comprenden lo que antes atribuían a las fuerzas divinas, lo sagrado se convierte en una metáfora. Con cada nuevo descubrimiento, el espacio de Dios se reduce. Y tal vez esto no sea una tragedia, sino una liberación. Porque sin un Dios al que culpar o complacer, los seres humanos finalmente se vuelven responsables de sí mismos. El dolor deja de ser un castigo y se convierte en una consecuencia.
La vida deja de ser una prueba y se convierte en una oportunidad. Si no hay un propósito cósmico, entonces el significado de la vida no está escrito en ninguna parte. Depende de nosotros crearlo. La ausencia de Dios no nos disminuye. Al contrario, nos devuelve el poder de ser los autores de nuestro propio destino. Si esta reflexión te ha hecho pensar de otra manera, deja un me gusta, suscríbete y activa la campana, porque quizás el mayor acto de fe es creer en nosotros mismos. La ausencia de Dios no tiene por qué significar un mundo vacío. Solo significa que el universo nunca prometió un significado. Fuimos nosotros quienes insistimos en exigirlo. La naturaleza no es ni cruel ni bondadosa, simplemente es. Las estrellas explotan, los ríos se desbordan, las vidas nacen y mueren sin testigos, sin propósito. El caos es la norma, no la excepción. Y sin embargo, dentro de este caos, la humanidad ha creado belleza, ha creado arte, ciencia, empatía, amor. Ninguno de estos dones vino de arriba. Nacieron de la fragilidad y la conciencia de nuestro propio fin. Cuando comprendemos que somos finitos, cada gesto de bondad se vuelve más precioso, cada vida más sagrada. Es esta finitud la que da valor a la existencia. El paraíso prometido intenta negar lo inevitable, pero el verdadero milagro reside precisamente en aquello que muere. La eternidad sería un aburrimiento infinito. La muerte, paradójicamente, es lo que da sentido a todo. Solo porque sabemos que el tiempo tiene un final, aprendemos a amar de verdad. Durante siglos creímos que sin Dios seríamos monstruos. Pero tal vez sea cierto lo contrario. Fue en nombre de Dios que se cometieron los peores horrores. Cuando dejamos de temer el castigo divino y comenzamos a actuar por compasión humana, descubrimos un tipo diferente de fe, la fe en nosotros mismos. Y aquí surge una nueva pregunta. ¿Estábamos programados para temer vacío cuando en realidad es allí donde nace la libertad? Quizás el verdadero propósito de la duda sea precisamente liberarnos. Cuestionar a Dios no es rebelión, es madurez espiritual. Es el paso que transforma la obediencia en conciencia. Cuando dejamos de buscar respuestas prefabricadas, comenzamos a construir respuestas vivas que evolucionan con el tiempo y el dolor. La humanidad siempre ha crecido cuando ha desafiado lo sagrado. Cada avance comenzó con alguien que tuvo el valor de preguntar lo que nadie más se atrevía a preguntar. Y curiosamente, cuanto más nos alejamos de las certezas religiosas, más nos acercamos a la esencia de la vida, frágil, imperfecta, pero profundamente real. Quizás Dios no necesita morir, quizás solo necesita cambiar de lugar, dejar el trono celestial y morar dentro de nosotros en nuestra capacidad de sentir, crear y transformar. Porque lo sagrado puede que no esté en el cielo, sino en el acto de cuidar a otro ser humano. El mundo no necesita promesas eternas. Necesita personas que estén presentes, personas que amen sin esperar recompensas, que hagan el bien sin temer al infierno. Este es el nuevo tipo de fe, no la que cree, sino la que actúa. Y si el antiguo Dios era el símbolo del poder sobre nosotros, tal vez el nuevo Dios sea la conciencia despierta dentro de nosotros, la que no exige adoración, solo verdad. Durante milenios, los seres humanos han buscado en los cielos lo que siempre ha estado dentro de ellos. Han esperado señales, milagros y respuestas que nunca llegaron, mientras que la verdadera transformación siempre ha surgido de su propia conciencia. Es como si hubiéramos creado una voz divina para recordarnos lo que ya sabíamos, que somos responsables los unos de los otros. Cuando la religión pierde el poder del miedo, lo que queda es lo que siempre ha tratado de transmitir, la búsqueda de sentido. Pero el sentido no se encuentra, se construye, no se da, se crea. Cada gesto, cada elección, cada acto de compasión es un ladrillo en este edificio invisible llamado humanidad. La duda, por lo tanto, no es enemiga de la fe, es su renacimiento. Porque dudar es dejar espacio para lo real, para lo honesto, para lo que no necesita ser perfecto. La fe ciega se basa en la obediencia. La fe lúcida nace del cuestionamiento. Solo aquellos que se atreven a dudar son capaces de creer de una manera más profunda, no en promesas, sino en posibilidades. Quizás Dios nunca fue una entidad, sino una metáfora de nuestra propia evolución. Cuando creamos lo divino, intentábamos nombrar lo que aún no entendíamos de nosotros mismos. Y ahora que entendemos más,
Quizás sea el momento de devolver ese poder a su origen. Y la pregunta final comienza a formarse silenciosa, inevitable. ¿Y si Dios nunca nos hubiera abandonado? Porque de hecho nunca existió fuera de nosotros. Al final la pregunta sobre Dios puede decir menos sobre el cielo y más sobre los seres humanos. Lo que realmente buscamos no es una figura divina, sino significado, consuelo y justicia. Cuando no los encontramos en la tierra, los proyectamos en el infinito. Cuando nos sentimos impotentes, creamos una fuerza mayor para protegernos de nuestro propio miedo. Pero el verdadero salto espiritual se produce cuando dejamos de esperar la salvación y nos convertimos en lo que esperábamos encontrar. Cuando dejamos de preguntarnos, ¿dónde está Dios? Y empezamos a actuar como Él actuaría si existiera. En ese momento dejamos de ser siervos de lo divino y nos convertimos en creadores de lo humano. La fe no necesita morir, necesita madurar, necesita dejar de ser un refugio y convertirse en acción, porque el sufrimiento seguirá existiendo con o sin Dios. Lo que cambia es lo que hacemos con él. Si nos quedamos paralizados en la oración o lo transformamos en compasión. Y tal vez eso es lo que el universo ha esperado de nosotros desde el principio, que dejemos de buscar respuestas en lo alto y empecemos a mirar a los lados donde coexisten el dolor y la esperanza. Al final, no es Dios quien está siendo juzgado, somos nosotros. Y el veredicto dependerá de lo que hagamos cuando nos demos cuenta de que el único poder capaz de cambiar el mundo siempre ha estado en nuestras manos.